Tips útiles Android. ¿Cómo compartir internet desde tu celular Android? Bien, comencemos. Bien, en este video vamos a aprender a cómo compartir internet desde nuestro dispositivo Android a otros celulares, a otros dispositivos que puedan conectarse a través de Wi-Fi. Bien, para ello vamos a ingresar primero a ajustes o configuración. Esto varía igual, ¿no? De dispositivo a dispositivo. Ingresamos a ajustes y nos vamos a ir a la opción de punto de acceso móvil. Bien, ahí lo tenemos en la parte inferior. Ingresamos y ahora vamos a ir verificando cada opción. Primero dice punto de acceso portátil, que muestra un interruptor, en este caso que está apagado. Vamos a activar el punto de acceso móvil, que es el primer paso. Ahí lo encendemos. Bien, y nos vamos a la segunda opción, establecer punto de acceso portátil. Bien, ingresamos y nos pide el nombre de la red que se va a llamar. Bien, en este caso pueden poner el nombre que ustedes deseen. Yo voy a poner Tips útiles Android. Bien, en contraseña ustedes pueden poner igual lo que ustedes deseen. Yo voy a poner clave 1, 2, 3, 4, 5 simplemente para la prueba. Y nos vamos donde dice seguridad. Bien, en seguridad hacemos un clic y nos despliega, ¿no? Si seleccionamos ninguna, es decir que no va a tener contraseña nuestro punto de acceso, y las otras dos opciones, ¿no? WPA2, WPA3, que ya son seguras cualquiera. Yo me voy a quedar con la segunda. Ahí. Y nos vamos a seleccionar banda. En este caso es para seleccionar el tipo de banda que va a emitir nuestro dispositivo para que puedan conectarse. La banda 2.4 sirve para tener mayor alcance, pero en este caso un ancho de banda menor, y la banda 5 nos permite un ancho de banda más alto pero con un alcance de menor distancia, ¿no? En este caso ustedes, de acuerdo a la necesidad, pueden usar la una o la otra banda, y yo en este caso voy a seleccionar la 2.4 y tenemos como otra opción ocultar SSID, ¿no? Nuestra identidad, si desea que otros dispositivos puedan ver nuestro Wi-Fi. Yo lo voy a dejar desactivado esta opción, es decir, para que no oculte, ¿no? Bien, en la parte superior damos el clic de bien y continuamos. Ahora nos vamos donde dice límite único de datos. Esto no todas las operadoras lo permiten, pero si su operadora lo permite, usted puede seleccionar específicamente qué cantidad de datos desea compartir, ¿no? Ya que tal vez tiene una cierta cantidad de megas, para que no se le acaben los megas. Bien, la opción también de compartir código QR, esto para que directamente logren conectarse el otro usuario escaneando el código QR, ¿no? Sin necesidad de escribir la contraseña. Ahí damos un clic y se nos despliega el QR para que puedan escanear. Luego vámonos a la siguiente opción que dice desactivar punto de acceso automáticamente. Bien, esta opción sirve que cuando todos se conecten desde nuestro punto de acceso, se va a apagar automáticamente para que no consuma la batería, ¿no? Bien, igual tienen la opción compatible con estándar de Wi-Fi 6. En este caso, para los teléfonos más modernos, ¿no? Pueden activar. Y esto sería, ¿no? Esta primera parte. Ahora, en la parte final podemos encontrar que dice dispositivos conectados. Ingresamos. Ahí podemos limitar la cantidad de dispositivos que se van a conectar. Si queremos ilimitados, es decir, sin un número específico, o seleccionamos algún número de los que tenemos, ¿no? De cuántos dispositivos queremos. Y la lista de bloqueos si ustedes han bloqueado algún dispositivo que ya no quieren que se conecte, ¿no? Bien, estas son las opciones sencillas y de forma avanzada para poder compartir internet, en este caso vía acceso de un punto Wi-Fi. También usted puede acceder desde su barra de notificaciones. Tenemos la opción de punto de acceso, ahí podemos apagar el punto y podemos también prender el punto, o presionando de forma sostenida nos lleva directamente a los ajustes que anteriormente ya hicimos, ¿no? Bien, simplemente esto es para este video. Nos puede escribir cualquier duda en los comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.